Muy buenas, pensadores impenitentes y buscadores de verdades profundas. Bienvenidos a Filosofando, este espacio donde la duda es bienvenida y el pensamiento no tiene fronteras. Hoy nos adentramos en un universo espiritual vibrante, ancestral y poderoso. Las religiones afro. Prepárense para sacudir los prejuicios, abrir la mente y escuchar los tambores del alma, porque vamos a explorar lo que la razón occidental a veces ignora y lo que el corazón, si se atreve, puede llegar a comprender. No se despeguen, que hoy el saber lleva ritmo, historia y mucha fuerza espiritual. Esto es Filosofando. Bienvenidos a Filosofando con el Dr. Jaime, donde la vida se analiza y la tertulia humanista nos guía. Cada semana un nuevo episodio, impactando vidas es nuestro propósito. Tenemos el agradecimiento primero por su gentileza y compañía de nuestros panelistas, compañeros de trabajo, de luchas y de inquietudes de la vida. Está John Ángel, Mr. President. Un Saluda. saludo especial a todos, un abrazo grande acá desde Cabinas. Somos www.lavozgenir.com y bueno, presidente de la mesa de la voz de la generación irrompible, acompañándolos aquí en esta transmisión, la primera en video para Filosofando. Jaime, un saludo especial para todos. Un saludo para todos, muchas gracias. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. No, para mí es un placer. Gracias por tenerme en cuenta para este programa que parece que va a estar muy, muy interesante. Y bueno, ni más faltaba, por último, pero no menos importante, nuestro invitado especial desde Buenos Aires, Argentina, Jeremías Borsani. Es una persona muy especial, con mucho conocimiento y bueno, saluda al público que te escucha. Hola, buenas noches para todos. Acá 21 horas 41 minutos en Buenos Aires, Argentina. Los abrazo enormemente a cada uno de los que están oyendo, viendo este video, y a los hermanos panelistas también, a mi gran amigo y hermano del alma, camarada Jaime, y agradezco a ustedes la invitación por este espacio que me están dando. Muchas gracias, Jere. Bueno, vamos a comenzar un poco para calentar la conversación y la charla. Dinos quién eres, cómo te defines. Bueno, yo soy Jeremías, principalmente un pesquisador, buscador de las verdades de religiones afro, y también me siento un arte marcialista neto. Para los que no saben, soy primer dan de karate Shan Ryu, a lo cual dedico mucho mi vida, y al taekwondo ITF, donde soy segundo dan. Y bueno, estoy muy metido en la búsqueda tanto espiritual dentro de las artes marciales como en lo religioso también, ¿no? En lo espiritual. ¿Cuántos años tienes, Jeremías? El viernes cumplo 41. Wow, 41 años. ¿Y cómo defines tu experiencia de vida hasta estos 41 años? Bueno, a ver, estamos siempre atrás de poder crecer tanto espiritualmente, materialmente, ¿no? Porque somos materia y de ellas vivimos también. Así que soy un buscador constante del progreso, tanto de conocimiento en lo espiritual, que es principalmente mi base, y económicamente, bueno, como digo, ¿no? En la materia es lo que vivimos. Así que vamos bien, vamos bien. Está bien, Jere. Cuéntanos, ¿por qué llegaste a las religiones afro?
Bueno, es una ¿O historia cómo muy... llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Creo que buscando un abrigo espiritual cuando uno está quebrado, ¿no? Cuando uno está incompleto, necesita abrazarse a nuevas espiritualidades, a cosas que nos llenen interiormente. Y la conocí primeramente conocí un banda a mis casi 16 años de edad y de ahí me enamoré y nunca más dejé. Oye, Umbanda, que Jeremías, una eso. pregunta, escuché, ¿conociste Umbanda, sí? Sí, ¿Qué es Umbanda es la Umbanda? religión. Es una religión espiritista brasileña a la cual como principal pilar tiene el espiritismo cardesiano, perdón, el espiritismo cardesiano, entre otras creencias como ser la cristiana, como ser parte judía también, tiene un poco de ocultismo, espiritismo a full, chamanismo. ¿Sí? Es una religión que abarca distintas creencias y de todo saca lo mejor y crea su propia religión en 1908 en la ciudad de Nieves, en la provincia de Río de Janeiro, Brasil. Ay, interesante. Eso es como una religión animista y un poquitico como combinaciones. Un trocito de por Capaz acá, que un trocito por allá. para ustedes lo más parecido que están más cerca de Venezuela, que es el María Lionza, por ejemplo, algo muy parecido. María Leonza. Es similar a las religiones animistas tradicionalistas que tienen en Venezuela, que en Colombia son más conocidas, ¿no? Como el Negro Felipe, Huaycaipuro, la Reina María Leonza, que vienen de lo que se cultúa en las tierras venezolanas y tiene Tenemos una gran similitud. esa similitud desde el punto de vista del espiritismo y de los conceptos cardesianos que vienen asociados a él, ¿no? Está asociada también a la conquista, ¿no? Y a un poco lo que los europeos trajeron, el sincretismo católico versus las tradiciones propias de los esclavos. En cada legión donde hubo esclavos, pues hay variables diferentes de la misma religión. Totalmente. Jeremías, ¿y piensas tú que las religiones afro son bien entendidas por las personas? No, claramente que no, y más el amarillismo que mueve, por lo menos acá en Argentina, el periodismo con este tipo de prácticas. Es como que el amarillismo trata de opacar este tipo de cultos, este tipo de religiones y espiritualidades. No lo veo que esté muy bien aceptado y bien entendido justamente, pero también pasa por la desinformación que hay, ¿sí? Porque no hay, por lo menos hablo de acá, sí, de nuestra tierra, en mi país, no hay buenos exponentes, buenos oradores sobre el tema. No, hay mucha falta de información. ¿Has tenido discriminación por la forma en cómo tú manejas tu religión y tu cultura mística o espiritual? Puntualmente yo, no, pero tengo personas allegadas a mí que sí. ¿Y cómo confrontan esas situaciones? ¿Cómo Bueno, las manejan? en su momento hubo algún tipo de movida, hasta en un punto política, llamémosle, con tema de legislaciones, el mismo ministerio, se movió un poco, pero quedó en la nada. Pero una pregunta, ¿esa legislación era procurando la libertad de estas religiones Sí, africanas? totalmente. Sí, el Ministerio de Religiones y Cultos estaba promoviendo un poco más la libertad de expresión de nuestras religiones. ¿Y qué tipo de discriminación se presenta hacia las religiones africanas allá en Buenos Aires? Todo tipo, todo tipo. Por ejemplo,
Mi exnovia la echaron de un trabajo justamente por ser practicante de... ¿Verdad? Sí, ¿Y, sí, y qué dicen? ella ¿Qué tiene piensan? tiene un tatuaje que tiene mucho que ver con la religión en sí, y al verle ese tatuaje la discriminaron, ¿sí? O sea, La botaron por del trabajo. sí, sí. Con otra excusa, pero después le terminaron diciendo de que no querían gente con este tipo de prácticas dentro de su trabajo. Curioso. ¿Por qué las religiones afro están denominadas como brujería, como hechicería, como satanismo? Bueno, satanismo principalmente no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en Satán, no creemos en el demonio cristiano, ¿sí? Eso es judeo-cristiano, es una creencia que viene de ese lado. Nosotros no tenemos nada que ver con el diablo, el demonio, Lucifer, Satanás, no son denominaciones ni creencias nuestras. Pero ¿qué pasa? Claramente de que, como volvemos al principio, el amarillismo mismo lleva a lo que no es católico, lo que no es cristiano, automáticamente pasa a ser un tipo de secta, pasa a ser un tipo de brujería, pasa a ser algo que no está bien visto para los ojos del común denominador, ¿sí? Pero claramente que no tenemos nada que ver con lo que es satanismo. Con la brujería, bueno, de alguna manera todas estas artes tienen algo de, ¿sí? Entonces, hasta un punto se puede llegar a entender, pero claramente que no es lo primero que se busca como un verdadero religioso, un verdadero ser espiritual es hacer rituales. Eso es como algo totalmente secundario que viene a consecuencia de, pero no es, uy, sí, me voy a hacer de religión afro para poder hacer el mal, o voy a hacer, no, eso no es el verdadero punto de vista de un buen religioso. Eh, si seguimos ese hilo conductor, ¿por qué las religiones afro se sacrifican animales? Bueno, a ver, no todo tipo de religión afro tiene sacrificio. Por ejemplo, Umbanda es naturista. ¿Sí? La verdadera Umbanda es naturista. Después se crearon modalidades que llevaron a el sacrificio como ser la Umbanda cruzada, que eso es una Umbanda que nace en 1970 en Uruguay. ¿Sí? No tiene nada que ver con la Umbanda base, la Umbanda madre que nace en Cidade das Neves, en Río de Janeiro. Son desprendimientos de... Volviendo al tema principal, nosotros tenemos la creencia de que todo nacimiento es con sangre, ¿sí? De hecho, nosotros mismos, cuando nacemos, ya tenemos el primer bautismo de sangre, el primer baño de sangre que nos lo da nuestra madre, ¿sí? Entonces, todo nacimiento se da con sangre. La carne es para alimentar nuestro cuerpo y la sangre alimenta nuestro espíritu. Esa es la creencia, por lo menos dentro del candomblé, que es otra de las religiones que practico. Me voy a presentar bien, soy Babaloriyá, ¿sí? O sacerdote de candomblé, y soy también sacerdote de Umbanda. Sí, llego al candomblé a través de Umbanda. Primero pasé 16 años dentro de Umbanda para poder llegar a lo que es el candomblé, que es más afro aún, ¿sí? Más afro que espírita, por así decirlo. Jeremías, ven, te pregunto. Bueno, Sí, estás contándonos del panda. Tomas una decisión de vida a los 16 años, inicias esta ruta, nos comentas esta experiencia, pero bueno, yo quiero entender. Mm, digamos que dentro de mi cosmogonía, dentro de mi punto de vista, mm, soy por formación de cuna católico. Entonces sí. nosotros asistimos a templos católicos en algunas oportunidades. No soy de esos que van frecuentemente, pero voy cuando hay o un matrimonio o me invitan a un bautizo o hay un sepelio. Nos congregamos en templos físicos dirigidos por un sacerdote, el ritual que se hace ese día.
Ustedes, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se congregan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo está organizado esto? Bueno, tenés el sacerdote mayor, en este caso yo soy el fundador de Ilea Ye Ogunya, ¿sí? Que quiere decir casa espiritual de Ogunya. Mi santo, mi orishá protector es Ogun, el dios de la guerra, y es quien maneja, quien es el dueño de mi casa espiritual, ¿sí? Entonces tenemos un sacerdote mayor, en este caso soy yo, junto con otros sacerdotes que vengo haciendo yo, por ejemplo, con el Pai Jonás de Oyumaré, ¿sí? Que es mi mano derecha, él también es un sacerdote de un poco más bajo rango que yo, claro, pero el día de mañana él va a abrir su casa espiritual, su Ilea Ye, a los cuales sí nos congregamos con feligreses, que son futuros o no sacerdotes, pero sí practican la misma religión. Y tenemos la gente que viene a las consultas, a la gente que viene a escuchar una palabra, que no solo es la del sacerdote, sino que nosotros nos incorporamos con estos espíritus que vienen a traer información, que vienen a traer una formación personal, ¿sí? Y las personas vienen en busca de esa palabra de aliento, esa palabra de ayuda para poder, vale la redundancia, ayudar día a día a las personas, ¿no? Para que nos sea un poquito más fácil entender ciertas situaciones y que nos den esa mano mágica para poder solucionar problemas. Mira, Una pregunta, Jeremías, cuando hablas de este tipo de, como hablar, que los espíritus hablan a través de ustedes, ¿estamos Sí, hablando como una mediumnidad? totalmente. Sí, 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 somos medium incorporativos. ¿Y cómo es ese proceso? Yo quisiera saber qué se siente, cómo se ve la persona que está siendo, como siendo Incorporado. canal Sí, de... siendo un canal. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, muchos van a decir, yo no recuerdo, yo no sé nada, yo no. Estás en una especie de trance muy profundo. A ver, es como si alguien, yo hablo de mi experiencia, ¿eh? Puede que otro tenga otro tipo de mediunidad y demás. Yo no puedo hablar por el vecino, puedo hablar de Jeremías. Lo que me pasa a mí es como si tuviera una borrachera bastante grande, donde uno empieza a ver nublado, donde uno no tiene control total del cuerpo, no tiene control del habla, ¿sí? Y ahí es cuando toman estos espíritus guías y a través de nuestro cuerpo empiezan a utilizar la voz. A mí la voz me cambia. Eh, Puede ser, de hecho, tengo espíritus de mujeres que hablan como una mujer totalmente, y ustedes verán de que yo no tengo voz muy fina, no tengo voz aguda, y totalmente habla una mujer, y estás en ese proceso como si fuera así como una borrachera muy, muy grande, y bueno, ellos van dando los mensajes que tienen que dejar para las personas, para ayudar en distintos tipos de áreas, tanto en salud, tanto en amor, tanto en trabajo, para el dinero. Ellos vienen a traer los consejos que a veces uno no los tiene así a simple vista. oye, qué interesante. Ven, te pregunto, continuando Sí, como con la pregunta mía anterior, mencionas la palabra, mencionas el templo espiritual, ¿sí? Te voy a preguntar, los sí. católicos y los judíos tenemos un libro sagrado, al igual los musulmanes. Eh, ¿Tienen ustedes escrituras? Nos basamos, no te digo en un 100%, no voy a decir un 100%, pero nos basamos mucho en los escritos de Ifá. ¿Escritos ¿Quién es de Ifá? Ifá? Ifá es la voz de Dios en la tierra, Olodumare como Dios creador, Ifá es la voz de Dios en la tierra, ¿sí? Vendría a ser como el gran profeta, vamos a suponer como Jesús, ¿sí? Que fue el gran profeta, el Hijo de Dios. Entonces nosotros nos basamos en los versos de Ifá, ¿sí? Que es puntualmente el gran profeta de la religión yoruba. Hay que entender un poco para darles contexto, Juan Carlos, y darles un poco de contexto a John. Las religiones afro, al igual que todas las religiones del mundo, tienen una creencia en un solo Dios, pero no somos monoteístas. ¿Por qué no somos Exactamente. monoteístas? Porque
aquí hay diferentes variables. Unos que vivieron en este plano en la tierra y que al morir o al desencarnar, pues adquirieron otro tipo de nivel espiritual y que aún sus experiencias de vida y las cosas como desenvolvieron y solucionaron su vida o tuvieron sus problemas de vida fueron escritas y narradas a través de parábolas muy largas, que es un tratado que se llama Ifá. Siempre el tratado de Ifá tiene experiencias de vida, al igual que las parábolas en la Biblia. Las parábolas de Ifá existen, pero las parábolas de Ifá son más parecidas al Antiguo Testamento. Hay que entender un poco que las religiones afro no ven una diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, no se pueden llevar a ese paralelismo, ¿cierto? Pero a la hora de hablar de la sangre, el sacrificio siempre ha estado presente, incluso en la Biblia, el sacrificio humano, el sacrificio de animales antes del Nuevo Testamento y el sacrificio humano que se dio con el final del Nuevo Testamento, que lo hizo a través de el Maestro Jesús. Entonces, las religiones afro guardan la tradición más cercana al Antiguo Testamento, el camino hacia la naturaleza, ir al monte, subir a la loma, como hizo Moisés, el agua, las piedras, porque Moisés sacó agua de las piedras. Hay una serie de significancias que dentro de las religiones afro existen, pero con la forma y los nombres que se les dan acorde a su religión afro, y dependiendo también del continente africano, pues la zona en donde se conocieron aquí en Occidente, haciendo un aporte, acompañando las palabras de Jeremías, tiene que ver con esto. No podemos comparar ni poner superior a ninguna, porque son fuentes diferentes de cultura religiosa y de culto religioso. Si hablamos, por ejemplo, de lo que se ve en el Zohar o de lo que se pronuncia en los términos del judaísmo con el lenguaje hebreo, pues podríamos pensar lo mismo. Si tenemos un afro acá 100% que nunca ha sabido o ha escuchado del lenguaje hebreo, pues se va a sorprender mucho cuando le hablen le digan una palabra en hebreo o solo una letra en hebreo. Entonces, hay que partir de esa objetividad a la hora de entenderlo. Existe el Dios, existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en las religiones afro, porque está Olodumare, está Olofi y está Olorun, ¿sí? Que tienen esa misma significancia. Y el profeta que tuvimos acá, que tuvo que ver un poco con el sincretismo, que tiene historias muy grandes y tiene que ver con Orula o Orunmila, que incluso acorde a la zona continental en donde los esclavos llegaron africanos, pues tiene una forma de cultuarse o de atenderse muy diferente de unas a otras. Es como nosotros los católicos, que cuando llegamos al muro de los lamentos, pues para hacer eso tan sagrado, nosotros pues queremos llegar a arrodillarnos al muro y ponernos ahí, y resulta que no se puede. Si uno llega al muro de los lamentos no se puede arrodillar, toca estar de frente, y tiene una serie de elementos que tiene un manejo diferente, ¿cierto? Así funcionan más o menos las religiones afro, y quisiera como haber hecho ese complemento para Jeremías en su pregunta. Jere, cuéntanos un poco por qué se utiliza en la religión, que hablaste de los yorubas, por qué se utiliza el término correcto. No es santero, no es palero, el término correcto es yoruba, o cuál es el término correcto para no referirse de manera despectiva a un religioso afro. Yo me siento candomblesista. Sí, o sea, mi religión es candomblé y soy un candomblesista. Si hablo de que soy yoruba, no, porque no soy nigeriano. No soy tampoco de lo que es el antiguo Dahomey, que hoy es Benín. No soy ni de Benín, no soy de Nigeria. Yo soy un argentino que viajó a la tierra del candomblé, que es en Brasil, y soy un afrocreyente, pero no, yo no soy yoruba, yo soy candomblecista porque practico candomblé.
Yo creo que quien hace tradicionalismo, ¿sí? Que vendría a ser tradicionalismo yoruba, ahí ya podemos decir religión yoruba realmente, ¿no? Porque si lo mío nace en Brasil, ya no está en tierra africana. Entonces, somos un desprendimiento somos la nueva generación somos hijos del sincretismo, somos hijos de la mezcla de culturas, ¿sí? El candomblé no solo es yoruba, también tenemos parte bantú, ¿sí? De lo que es el pueblo de Angola y Congo, tenemos parte de los yeyes, ¿sí? De los fonegüe que viene de Benín. Entonces, el candomblé, si bien se basa, por ejemplo, el candomblé de Ketu, que es el que practico yo, más en la cultura yoruba, pero somos hijos también hasta de, ¿por qué no?, del mismo aborigen, ¿sí? Del tupí guaraní, que es el aborigen autóctono de Brasil, también tenemos mucha creencia de ellos. Entonces ya no puedo decir yo soy yoruba, porque el candomblé nació en Bahía de San Salvador, y ya está nacido en Brasil, ya no es yoruba al 100%, ¿sí? Entonces, somos hijos de la diáspora, somos hijos de lo que quedó de los africanos que trajeron de esclavos. No soy yoruba, soy candomblecista. Ok. Estabas Juan, hablando, empezaste con una creencia primero, con una religión. ¿Me recuerdas cómo se llamaba la primera religión? Umbanda. Bueno, sinceramente yo vengo del evangelismo, ¿sí? Mi familia es de cuna evangélica. Imagínense, yo me llamo Jeremías, mi hermano que me sigue se llama Jonás y el otro hermano más chico se llama Joel, ¿sí? Todos de la Biblia. Hoy en día somos el Pai Jeremías de Ogún, el Pai Jonás de Oyumaré y el Pai Joel de Oyaguián. ¿Sí? Hoy estamos todos dentro de esta creencia, ¿sí? De lo que es Umbanda y Candomblé. Lo que seguramente tu pregunta iba es, ¿dejaste la creencia de la Umbanda? No, no sigo siendo sacerdote porque una vez que vos recibiste esos cargos, no lo dejás de ser, ¿sí? Lo que es como decirte, hoy sos profesor de historia y mañana vas a ser profesor de matemática. Porque seas profesor de matemática quiere decir que dejas de ser profesor de historia. No. O sea, puede uno estar en las dos religiones. Yo practico las dos religiones dentro del mismo templo. Sí, porque son hermanas. Están hermanadas. Curioso. Bueno, Sí, sí, tenga, sí, sí. ¿Cómo es? Nosotros tenemos dentro del catolicismo, dentro de la religión cristiana católica, la liturgia. Sí. Bueno, se empieza, llega la gente, reza, el cura pues hace todo lo que tiene que hacer, hace el levantamiento de la hostia, hace su consagración, toman el vino. Hay unos pasos que son como una coreografía ya dictada, predeterminada. ¿Cómo es el rito dentro de Umbanda y de Candomblé? Bueno, a ver. No siempre las ceremonias son iguales porque depende de lo que uno quiere llegar. Por ejemplo, nosotros tenemos las celebraciones de distintos orishas o distintas entidades. Vamos a suponer que vamos a hacer una ceremonia de Ogún, que es el dios que me rige a mí, ¿sí? El dios de la guerra, Marte. como decía. Es como el Marte griego, ¿sí? De hecho, está regido por Marte también, claramente, sí, está regido por Marte. Y en el sincretismo católico, para nosotros es San Jorge, ¿sí? Lo tenemos asociado a San Jorge, por el Santo Guerrero, ¿sí? Sí. No es lo mismo la ceremonia que se va a brindar para él que, por ejemplo, para Oyum, que es la diosa de las aguas, de la fecundidad, del amor, ¿sí? Que está muy regida con Venus, ¿sí? Tiene que ver con la creación de la tierra, la gran madre. No va a ser lo mismo, ¿sí? Pero siempre se basa de tener la apertura de ceremonias, el toque de tambores invocando a distintas deidades, siempre se llama Eshu, primero y principal. ¿Por qué? Porque Eshu es el mensajero de los dioses.
Entonces primero se lo agrada a él, se lo saluda, se canta para él y después se da el comienzo a cualquier tipo de ceremonia, ¿sí? Pero primero hay que traer el mensaje desde el Orún, o sea, del cielo, hacia la Ye, la tierra, ¿sí? En la tierra estamos nosotros los que vamos a recibir ese tipo de deidades o espíritus, ¿sí? Y se le rinde homenaje, se le rinde honores con sus comidas, con sus ofrendas, con sus consagraciones, y después se entra con lo que es el toque de tambor y demás a llamar este tipo de deidades o entidades. Depende de lo que estemos haciendo, si es un banda, son entidades, son espíritus de luz, o si son por candomblé, este tipo de deidades ya se llaman más a dioses, no a espíritus, ¿sí? Pero sí tenemos nuestra liturgia donde se van haciendo distintos pasos, ¿sí? Para llegar a la incorporación de, llámese, deidades o entidades, hasta el punto que se termina cerrando nuevamente con toque de tambor, se despiden estas entidades y demás, ya después de que dejaron sus mensajes, que hicieron sus danzas tribales y demás, ¿sí? Así que sí tenemos claramente con una liturgia a seguir, pero no va a ser lo mismo que si estoy dando tambor a Ogún, que tambor a Oyun, que tambor a Shango, son distintos pasos que se hacen, pero sí se sigue una serie de liturgia como vos me estabas diciendo. Son los mismos dioses de los yorubas. Aquí hay variables importantes frente a esa pregunta, pero más antes de entrar a hablar sobre las características y los nombres, tienes que entender que si bien es cierto que el candomblé nace en Brasil, viene del conjunto de tradiciones con elementos y ritualísticas que provenían de los africanos que trajeron a esas tierras, ¿cierto? Por eso encontramos similitud en los nombres en Brasil, en Cuba, en diferentes partes, ¿cierto? Porque es como si nos llevaran a nosotros a Brasil a trabajar como esclavos y a ti a Cuba y a Jeremías a, no sé, a Argentina. Y entonces los tres conocemos a Jesucristo. Y yo voy a seguir adorando a Jesús estando en Cuba y así se va a arreglar mi culto. Y así vas a hacerlo tú estando en otra parte y se llamará Jesús. Pero con los años y con el tiempo y acorde a la represión de ese tiempo, pues cada quien para poder adaptarse a esas circunstancias fue transformando esa ritualística de forma tal en que pudieran seguirla practicando, pero que no tuvieran ningún problema severo como era castigados, ellos eran severamente castigados. Entonces, como lo revolvían entre los indígenas y los africanos, pues estas religiones también fueron enriqueciéndose y alimentándose una de otras. Y por eso Jeremías habla de encontrar chamanes, encontrar monjas, encontrar gitanos, encontrar afros, encontrar campesinos, encontrar todo tipo de seres que vivieron y que recorrieron y que nutren a través del medio con informaciones como el Pai Jeremías manifiesta. Pai traduce papá. ¿Sí? Totalmente, sí, Es quiere como el decir taita aquí padre. en las comunidades En indígenas Colombia es como colombianas. el taita, así es, ¿cierto? Pero quisiera hacerte un par de preguntas, Jere. Sí, Que me parece muy importante para la gente que escucha esto, porque las personas que nos van a escuchar también vienen desde el lado oscuro de lo que significa hablar de estos temas, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco, porque sé que estás muy bien informado, sobre el papel que jugaron estas religiones en la resistencia cultural de los pueblos que fueron esclavizados? Fue un papel muy importante dentro de la liberación de Brasil, totalmente, los grandes quilombos que acá en Argentina, por ejemplo, no sé si ustedes lo escucharon, acá se le dice mucho quilombo cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho bullicio. Acá en Argentina es muy normal la palabra quilombo para ese tipo de situaciones, ¿sí?
Y eso viene de quilombo. Los quilombos fueron los refugios de los negros que se iban defendiendo, que eran la rebelión, ¿sí? Contra el blanco que los oprimía, que los castigaba. Acá estamos hablando de muerte, estamos hablando de sangre, estamos hablando de masacres, ¿sí? Entonces, ahí es donde el candomblé, por ejemplo, que hablaba del choque de culturas. Imagínense que en África, un bantú no iba a estar nunca al lado de un yoruba y nunca al lado de un fon, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mataban entre tribus y acá el enemigo era otro. Acá el enemigo era el blanco conquistador y nosotros somos negros, no importa de dónde, vos sos de Benín, vos sos de Angola, vos sos de Congo, vos sos de Nigeria, pero hoy el enemigo es otro. Entonces, ahí está el choque de culturas que estamos hablando, lo que decía también Jaime. Y también pasó con el aborigen, porque no nos olvidemos que el portugués colonizador no fue solo con el continente africano, colonizó también a los aborígenes del Brasil. Entonces, el mismo aborigen, ¿sí? se juntó con el negro para poder llegar a esta abolición de sistema de represión que tenía el príncipe Luis V en ese momento, ¿sí? Entonces, fue una fuerza de choque, ¿sí? O sea, fue una manifestación de fe, de credos, de cultura, y ahí es donde tenemos, por ejemplo, que escuchamos a la parte católica de hablar Jesucristo, al Yoruba decir Obatalá o decir Oyalá, como en nuestro caso, al Bantú decir, ay, me olvidé el nombre de Oyalá, solo 2 segunditos y me voy a acordar. Y cada uno con su Otupá para el indio, ¿sí? Para el aborigen. Entonces cada uno tenía su manera de llamarlo, pero al fin estamos hablando del mismo. Entonces, el choque de etnias, el choque cultural que hubo, hoy en día forma todo esto. Y claramente que fue la resistencia, fue la rebelión para poder llegar a la abolición un 13 de mayo, ¿sí? Y poder esa fe, ser una y estar en contra de esto y ganar su propia libertad. Claramente que lo que está diciendo Jaime es totalmente cierto, ¿sí? Fue una fuerza de choque, fue una fuerza de rebelión, tanto en lo espiritual como en lo personal. Mucha muerte, mucha sangre, mucha masacre hubo en todo esto. Jere, Sí. cuéntanos cómo es la relación. Lembarenganga, perdón, chicos. Oyalá o Batalá para el pueblo bantú se llama Lembarenganga cuando es viejo y Lemba cuando es joven. Perdón, quería dejar ese dato para que vean de que hay mucha información, pero se me traspapela algunas cositas en el momento que no está nada preparado, porque esto está todo en vivo, no hay nada de libreto por atrás. Cuéntanos un poco sobre la relación de las religiones afro con la naturaleza y el universo, desde el punto de vista meramente africano, sin hablar del sincretismo que de alguna u otra forma también tenemos con algunos aspectos astrológicos, no astronómicos, sino astrológicos. Astrológicos, sí. Sí. No, bueno, a ver, cada parte de la naturaleza está regido por una deidad, ¿sí? Por ejemplo, en las campiñas, en los campos está Ogún. Hablo de Ogún siempre porque es mi padre, ¿sí? Tengo un amor fundamental por él. En las cascadas o las cachoeiras, como decimos en portugués, está Madre Oyún, ¿sí? Tenemos en los mares a Olokun, ¿sí? O Yemoyá también, ¿sí? En la parte de lo que son las playas. Cada sector de la naturaleza está regido por uno o varios dioses, varias deidades, ¿sí? Entonces, la relación con la naturaleza es extremadamente estrecha, ¿sí? Y es más, hasta en algún punto, acá nosotros tenemos una tradición muy, muy autóctona que se llama la Pachamama, que lo habrán escuchado en algún momento, ¿sí? Y si nos ponemos en el paralelismo con Obaluae, que es el dios de la tierra, el dueño de la tierra para nosotros, es muy similar. Se hace un pozo, se da de comer a la tierra, se dan sus sacrificios a la tierra, agradeciendo cosechas, ganados, o sea, se sigue haciendo
como en su momento. Por eso, cuando Jaime decía, tenemos una gran correlación con todo lo que pasó en África y se sigue manteniendo tradiciones, sí, seguimos manteniendo tradiciones, así estemos en el 2025. O sea, es una religión que quedó con una relación totalmente autóctona hasta el día de hoy, ¿sí? Por más que tengamos tecnología, por más que hayan pasado un montón de situaciones en el medio, seguimos teniendo una relación totalmente con lo autóctono y natural, ¿sí? Dinos, ¿cómo se llamarían entonces en el lenguaje africano a estas deidades? Aguárdame un segundito que acá las mascotas están esperando a mi hermano que entre, si no, no voy a poder hablar. Juan, de todos modos, es un tema interesante, ¿no? Bastante interesante. No, yo quiero llegar rápido al tema de los sacrificios. ¿Es normal en cada reunión hay un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificios se hacen? ¿Hay días, fechas especiales para esos sacrificios? ¿Cómo es? Ya vamos a llegar ahí y le podemos preguntar. Lo que pasa es que silenció el micrófono por el tema del bullicio ambiental que tiene, ¿no? Entonces, mientras eso pasa, él vuelve y retoma. Oye, ¿Qué opinas, John? ¿Cómo yo escuchas todo? quiero que vayan pensando cuando hablaron acerca de la relación del panda con la naturaleza. Entonces, quiero saber, como esto viene de una tradición ancestral africana, si en su religión ocurre lo mismo que ocurre acá, por ejemplo, con los taitas. Entonces tienen experiencias enteogénicas en los que consumen la ayahuasca, el yagé, y entonces toman estos brebajes, estas infusiones y tienen unas experiencias psicodélicas que les permiten cambiar la percepción del mundo en ese momento y tienen, pues, digamos que este tipo, los bandas tienen algún tipo de ritual que semeje esto. Bueno, ahí volví. Respondiendo a esa pregunta que es muy interesante, dentro de la Umbanda no. Se llega a lo que es ese, entre comillas, delirio, ¿sí? Entre lo normal y lo paranormal, ¿sí? Entre lo psicodélico también, a través de los cantos, el son de tambor, el aroma a incienso, todo eso nos lleva inconscientemente a conectarnos con lo que vos estás diciendo, ¿sí? El más allá, el poder, que nuestra mente pase el plano más mundano para conectarnos con lo espiritual, pero no lo hacemos a través de infusiones como ser ayahuasca o el consumo de marihuana, efectos psicodélicos a través de algunas sustancias, ¿sí? En el caso de Umbanda, no significa que otras religiones afro-brasileñas lo hagan. Por ejemplo, dentro del culto Catimbó o la Yurema sagrada, sí toman el vino de Yurema. Dentro del Santo Daimén también utilizan lo que es el tipo de ayahuasca y demás. Y dentro del candomblé hay unas bebidas que se llaman, por ejemplo, aluá, que son de alguna forma un poco fuertes que te llevan a un trance, ¿sí? Pero vos preguntaste puntualmente por Umbanda y en Umbanda te diría, no existe ese tipo de práctica. Mira, qué interesante, qué interesante. Mira, Jere, ¿por qué no nos respondes o nos ilustras un poco sobre el tema que pregunta Juan Carlos, que quiere entender sobre el funcionamiento o la dinámica de los sacrificios y explica un poco qué tipo de sacrificios y el concepto que hay detrás de ello? ¿Sí? Por favor. Bien, principalmente los sacrificios son de animales de granja, ¿sí? Porque como expliqué en su principio, la sangre son para las deidades y la carne es para el ser humano, ¿sí? Nosotros nos alimentamos tanto espiritualmente como de consumo, ¿sí? Entonces, los animales principales son animales de granja. Llámese gallinas, gallos, chivos, cabras, ¿sí? Cosa de que podamos, como digo, y vale la redundancia, alimentar con la sangre a las deidades para mantener esa conexión, ¿sí?
y alimentar el cuerpo con la carne, ¿sí? Nosotros cuando faenamos, cuando hacemos el oró se llama realmente cuando uno va a cortar ritualísticamente o sacralísticamente, es la sangre para ellos, la carne para alimentar nuestro cuerpo. Lo hacemos en congregación, ¿sí? Esa carne es sagrada, esa carne se reza, esa carne tiene una consagración y se divide entre todos los participantes de l'Ileaye o del Ekbe. Ekbe quiere decir familia, ¿sí? Tanto de las personas que lo practican como puede ser un familiar, un amigo que quiere venir a recibir esa carne sagrada, ¿sí? Es como... No recuerdo quién de ustedes dos era judío, como decir, cuando el rabino, vos, es a la parte de la carne kosher, que va el rabino y corta y toda la congregación come esa carne sagrada. También no deja de ser un sacrificio, ¿sí? Entonces, justamente es eso. Muchos piensan de que puede llegar a haber algún sacrificio humano, sacrificio de gatos y eso tiene que ver con otra cultura, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Por Bueno, ejemplo... aclaro una cosa, cuando el Shohet, el matarife dentro de la comunidad judía llega y ejecuta un animalito de esos, bueno, lo hacen de una manera supuestamente para que no sufra tanto el animalito. Hoy en día hay muchas más cosas, muchas más formas de matar un animal para que no sufra. Y no se considera sagrado el animal, simplemente es kosher, quiere decir como apto para el consumo de Ok, los judíos, no es tenía sagrado. entendido que era una carne sagrada. No, Entonces, es sagrado. gracias por sacarme la duda. Para nosotros sí la carne es sagrada. ¿Sí? Los animales que se ofrecieron en ese ritual es sagrado. Es una carne que viene con ayé, que viene bendecida, ¿sí? Por eso es que se le reza mucho al animal, se da gracias por ese sacrificio, se da gracias por todo lo que va a pasar en ese momento, ¿sí? Porque, llamémosle mágicamente, después las cosas empiezan a cambiar en la vida de las personas que participaron, ¿sí? Trayendo abundancia, no dejando de que falte nunca un plato en la comida, en la mesa, trayendo trabajo, trayendo buena salud. Entonces ese animal se sacrificó con un fin tanto espiritual como, vuelvo a decir, para nosotros, ¿sí? O sea, alimento para la carne humana, digo, ¿no? Para el cuerpo, alimento del cuerpo. Entonces no es solo un alimento espiritual, sino que es un alimento del cuerpo. Ese animal no se desperdicia, ¿sí? Porque no vamos a desperdiciar una vida porque sí. Que haya gente que lo haga, cada uno en su locura. Yo hablo lo que realmente se debería hacer. ¿Qué tipo de animales? ¿Qué tipo de animales? Como expliqué anteriormente, animales de granja, llámese gallos, gallinas, pollos, pueden llegar a ser también chivos, chivas, cabras, cerdo. ¿Sí? Tienen que ser todas carnes de que lo podamos consumir. No sirve de nada matar un gato porque no alimenta el cuerpo. A excepción de las salchichas que traen Sí. algunos embutidos que traen el gatico ahí. Pero comemos salchicha, no hay problema. A mí me gusta. Bueno, unos buenos hot dogs. Adelantándome un poco, dime, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan estas religiones con el avance actual del cristianismo evangélico, de la renuncia al catolicismo, por ejemplo, que en su tiempo fue la religión más fuerte, con la globalización religiosa también, porque encontramos muchos de estos aspectos? ¿Cuáles crees que son los mayores retos que enfrentan? No la religión, porque la religión ha perdurado desde incluso antes de hablar del judaísmo, ya existía esto. Pero sí que enfrentan los practicantes de esta religión, los religiosos como tal, los sacerdotes, cuáles son los retos que encuentran hoy en día. Principalmente los prejuicios, como empezamos hablando. La charla nació desde el prejuicio y lo sigo insistiendo. Sí, los prejuicios. Yo no he tenido problemas graves, pero sí gente, como dije, allegada a mí,
mi exnovia, por ejemplo, en algún momento mi hija, yo tengo una hija, actualmente tiene 18 años y cuando iba al secundario, bueno, acá la hemos mandado a colegio católico por la gran enseñanza que tiene justamente ese colegio. Pero sabían de que ella era sacerdotisa de Umbanda. Mi hija a los 13 años ya se había recibido sacerdotisa de Umbanda. Y ha tenido alguna que otra discriminación por propios profesores, ¿sí? Que no pasó a mayores porque he ido a hablar y bueno, sí, ella viene por la enseñanza y a ver, te tomó la comunión, hace la catequesis como vos lo pedís, todo perfecto. Entonces, después lo que pase de puerta de mi casa para adentro es tema mío y de mi hija. Pero sí, lo que es la discriminación es un gran, pero un gran desafío día a día. Y el lidiar con personas que vienen a buscarnos como si fuéramos los magos de la lámpara de Aladino, ¿no? O sea, A eso iba a ir. lámpara. A eso iba a ir, pero ya iba a llegar allí, ya iba a llegar allí. Para finalizar esas preguntas de este estilo, me gustaría que me dijeras qué tanto tenemos de influencia en las artes, en la música, en la medicina tradicional, en la salud espiritual del candomblé, de las religiones afro. ¿Qué tanto hay? Bueno, acá tenemos un gran ejemplo en Argentina, el tango. El tango, de hecho, tango viene de una palabra bantú, de origen Angola-Congo, ¿sí? Viene del dialecto kikongo, la palabra tango. El candombe uruguayo viene del desprendimiento de los tambores del candomblé, por eso se llama candombe. Y hoy quedó un ritmo musical, sí, pero ¿de dónde viene? De los tambores del candomblé, por eso candombe, ¿sí? Tenemos mucho. El ritmo del 2x4 del tango viene sacado de los tambores de Angola y Congo. ¿Sí? O sea, tenemos una gran influencia, tenemos palabras en el español que vienen derivadas o sea, la influencia que tuvimos de los negros, hablando mal y pronto, es gigante, es gigante, es gigante. Y dentro de lo que es la cultura cristiana, también hay situaciones que vienen de origen afro, ¿sí? De creencias afro. Tarde o temprano nos terminamos mezclando todos, chicos. Entonces, tenemos de cultura negra, de cultura aborigen, de cultura musulmana, de cultura oriental. Te voy a hacer Todos nos una terminamos mezclando. pregunta, un par de preguntas capciosas. Oh, y ahí vas con la malicia, ahí vas con la doble. Trae su veneno. Ahí viene con tu veneno, Jaimito. ¿Cuánta plata tienes en el banco? ¿Qué es eso? Plata. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Me está preguntando qué es eso, qué es esa plata. ¿Tienes mucha plata? ¿Qué es eso? Mi no conocer. ¿A cuántas No tengo personas, dinero en el banco, chicos. ¿A cuántas personas sin plata ayudas tú en Argentina Todos en los tu días. día a día? Todos los días. Hoy me golpearon las manos, que justamente lo estaba hablando con mi hermano hace un rato. Me golpeó las manos una mujer que viene muy decepcionada por una casa fantasma, como le digo yo, de religión, una casa vacía espiritualmente, donde le han sacado hasta el último centavo, y a mí no tenía para pagarme una consulta. Sentate en mi mesa, compartí mi mate. Sí, acá es muy normal tomar mate, no sé si lo conocen. Es horrible, no mentiras, es muy rico, es muy rico. Se me fue el... ¿Cómo vuelvo a esto? Ahí estás, Ahí estamos estás. viendo. Estamos escuchando. Acá yo no los veo. Guárdame solo un segundo. Ahí está. Esto es mate. Entonces compartí mi mate y sentate y vamos a hablar. ¿Qué problema hay? Tuve que abrir un oráculo para ella, un oráculo de caracoles para ver su situación y demás. Y ¿te voy a dar una mano? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si nos
puedo decir una palabrota, ¿no? ¿Me dejan? Dila. Claro que sí. Si nos Estamos cagamos entre filosofando. nosotros, si nos cagamos entre nosotros, ¿qué pretendemos del de afuera? Ujú. Entonces tengo una Entonces, pregunta. ¿Tú crees entonces que la religión que tú profesas, el candomblé, el umbanda, toda la mezcla religiosa que tú eres, tiene algo para aportarle a la sociedad, para enseñarle, por totalmente, ejemplo, cómo vivir, cómo totalmente, sanar, cómo conectarse con el totalmente, mundo, totalmente. Sí, 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 aún sí, sin sí. tener plata en el Ahora, banco? no todas las personas son Jeremías. Hay Sí, sí. personas que sin dinero no te van a mover un dedo, no van a prender una vela. No todas las personas son Jeremías. Yo hablo por mí y por mis hijos de religión que tienen esa doctrina. Pero no todas las personas son Jeremías. Ujú. Pero eso pasa en todas las religiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí. Porque eso es inherente a quién, al ser humano, diría yo. Para cerrar, dime, y agradeciendo mucho tu tiempo y la deferencia que has tenido con nosotros para charlar y para respondernos las preguntas. Eh, eh, Voy a hacerle el turno a Juan Carlos en un momento. Para cerrar mis preguntas, ¿cómo vives tú la religión? ¿Tú cómo sientes que vale la pena creer o cultuar en lo que haces? Si no tienes plata en tu cuenta, si pasas por necesidades y circunstancias y las personas vienen a ti a buscar que tú les ayudes a resolver sus necesidades y sus circunstancias. Háblanos un poco de eso, por favor, Jere. Bueno, a ver, desde el vamos yo vivo religión, respiro religión, es mi alimento espiritual. Y yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿no? Eso no lo puede pagar todo el oro, no lo puede pagar. Yo para llegar al nivel que he llegado y demás, he hasta pedido dólares a un gran amigo mío que me ha ayudado porque este camino no es barato, no es para nada barato, ¿sí? Yo he pagado cantidades exuberantes, ¿sí? Con ayuda de mis hijos de religión, con ayuda de amigos, lo he podido lograr. No se olviden de que he viajado constantemente a Brasil, ida y vuelta en avión y demás. Todo es un sacrificio, todo es dinero, porque nadie te va a hacer las cosas gratis. Llegar a un sacerdocio, y creo que Jaime que vos tenés bastante conocimiento del mismo, vale mucho dinero, mucho, no estamos hablando de poco, pero ¿qué dinero puede pagar que vos te vayas a acostar y por más problemas, porque todos tenemos problemas, por más sacerdote, por más brujo, por más lo que sea, todos vamos a tener problemas porque es la vida misma? Todos sufrimos por amor, todos sufrimos por dinero, todos sufrimos por necesidades básicas de la vida, ¿sí? Que tengamos una herramienta espiritual para poder ayudarnos y salir más rápido de los problemas es una cosa, pero no tenemos la vida ni comprada, ni la salud comprada, ni ser, como dije antes, el genio de la lámpara de Aladino que frotamos y tenemos todas las soluciones. No. Pero el tener una espiritualidad que te llene, es decir, me siento completo, me siento una persona espiritual, me siento con conexión con Dios, me siento en conexión con la naturaleza, me siento una persona de bien, no sé si todo el mundo lo puede decir. Ujú. Oye, Jeremías, qué interesante. Ven, yo sigo, tengo, mejor dicho, tú mencionas, das una respuesta, muestras algo y se abre una lista infinita en mi cabeza de preguntas. Sí, Eso me es, imagino, me pasaría igual, me sí, me imagino. Me tiene, ha pasado en su momento cuando hablé con mis sacerdotes, claramente que una pregunta me abría más la cabeza para seguir en otra, en otra y en otra. Sí, 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 seguro. lástima la distancia porque me ha seducido en gran medida escuchar tus respuestas. Yo quiero saber, bueno, nuevamente volviendo como a ese paralelismo de lo que tiene que ver mi formación como católico de cuna. Los católicos tenemos, ya nos explicaste que existía una palabra, el Ifá, nos explicaste que había unas deidades y
que estábamos, pero te quiero preguntar, sacramentos, por ejemplo, los católicos, entonces el bautizo, el sepelio, la primera comunión, el matrimonio, ¿eso existe en la religión Dentro de yoruba? la Umbanda sí, ¿por qué? Porque la Umbanda toma los sacramentos de la Iglesia Cristiana Católica, ¿sí? Toma exactamente los mismos sacramentos. Dentro del candomblé no son los mismos, no, no. Pero sí hay sacramentos. Mira tú, qué interesante. Muy bien. Dentro de Umbanda están los mismos, ¿por qué? Porque toma los mismos del catolicismo. Hemos leído y hemos visto que, por ejemplo, los católicos tenemos los 10 mandamientos. Los judíos también los tienen porque hacen parte del Antiguo Testamento, de la Torá. ¿Ustedes tienen mandamientos? No, 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 puntualmente no. De hecho, hay un Puntualmente no. axioma dentro del candomblé que te dice qué es bueno, qué es malo y quién lo puede decir. Oye, ¿y cómo es eso? Ilústranos, por favor. Si yo mato una cucaracha porque es un animal repulsivo, me da, no sé, un poco de asco, está bien. Pero mato una mariposa y está mal. Entonces, ¿a los ojos de quién está bien o está mal? Si matar es matar. Qué bien, Interesante. qué bien, un respeto a la... Por ejemplo, voy a dar que lo suelo poner como un ejemplo, ¿no? Me ha pasado, esto es una experiencia personal. Viene una pareja, sí, esto estoy hablando ya hace unos cuantos años atrás, a pedirme la cabeza de un fulano, ¿sí? O sea, quiere que yo haga un ritual para aniquilar a este fulano. Ujú. ¿Está bien o está mal? Mal. Bien, está mal. Ese fulano es el que violó a su hija de 12 años. ¿Está bien o está mal? Mira, ahí esto se resuelve con la pregunta del dilema ético del ladrón, ¿no? Entonces acá en nuestro país el otro día, pues todavía se ve el tema de la justicia por mano propia, porque la justicia, la percepción es que no obra. Entonces cogen al ladrón y le pegan. Entonces todo el mundo, pégale, pégale al ladrón, pégale al ladrón. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, no, no, pues, ¿cómo así? Eso hay que ponerle la lógica y la lógica de la mamá. ¿Qué tal que el ladrón fuera su mamá? ¿Usted le diría, péguele? Entonces ahí es donde Entonces va la volvemos y vaina. me das la razón indirectamente. ¿Qué está bien? Y que ¿Qué está está mal. mal? ¿Y quién lo puede decir? Ahora, ¿quién lo puede decir? Ahí es donde está el detalle. Si es mi mamá, yo puedo decir no le peguen. Pero yo Ah, puedo decir tranquilamente, sí, hagan la mierda. si no es mi mamá, pues Entonces, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y existe el bien sin el mal? ¿Existe la oscuridad sin luz? no. En el No universo todo existe. es dual y eso está escrito en el Kybalión, los 7 principios universales, Totalmente, totalmente. Lo que es arriba es abajo. tal cual. Hay una cosa aquí importante y es que, como hablábamos hace un momento al principio, tenemos parábolas. Y entonces en esas parábolas se habla precisamente de estas circunstancias. Por eso en este tipo de religiones las enseñanzas son muy existencialistas, basadas en interacciones sociales y en la dinámica propia del humanismo, ¿cierto? Entonces, que se llaman odús, en este odú dice cuando el protagonista de la historia, que por ejemplo en el catolicismo decimos, esto es cuando Jesús entró al templo y sacó a los ladrones y les dio correa y los sacó y les dijo esto y esto otro, ¿cierto? En los odús de estas religiones está el protagonista, simplemente que no se llama Jesús, puede llamarse Ogún. Y entonces en este Odú, Ogún entró a un pueblo en donde nadie lo quería y le tiraban la comida en la cara y entonces salió tal cosa y lo defendió y lo ayudó. Entonces la recomendación para usted frente a la actitud que tuvo el uno, a la actitud que tuvo el otro, cómo fue ese dinamismo, y de ahí vienen lo que se llaman los consejos. Por eso en esta religión está la consejería, que es la consulta, ¿cierto? Pero es lo mismo que pasa con nosotros. Dicen, no, pero es que ellos son comerciantes.
No, pues si nosotros somos médicos, cobramos la consulta particular. Pues ¿de qué tienen que vivir? Entonces, no es la Cruz Roja y el hombre puede ser muy espiritual, pero él necesita comerse un pan y de pronto hacer alguna cosa, su techo por sí mismo. Entonces, desde este punto de vista, yo quería complementar el tema y me siento muy agradecido de tener a Jeremías aquí acompañándonos porque esto es humanidad. La religión es afro y específicamente el Umbanda, para hablar un poco más del Umbanda que del Candomblé, es muy humanizada porque se habla de esos seres y esas personas que estuvieron en estos terrenos, que traen una serie de elementos importantes que también han sido estudiados, una fenomenología estudiados, bien dentro de la literatura recomendada como parte de Filosofando, que siempre recomendamos algo que leer. Está un libro que se llama 30 años entre los muertos, que es la historia de un médico forense que trabajó por 30 años en Londres en su ciencia forense. Y la dinámica comienza cuando un día la esposa aceptaba que iba a esperarlo a que el tipo saliera a trabajar, pues empieza a hablarle del muerto que tenía acostado ahí en la mesa que estaba arreglando, ¿sí? La esposa que nada tenía que ver. Entonces, bien interesante eso, también recomendar un poco la lectura sobre Allan Kardec y su vida, su biografía, más que los libros que él desarrolló como práctica espírita. Interesante es conocer la vida y su biografía para poder entender de dónde vino. Y mire, un inglés marcó el espiritismo que se aplica casi en toda Latinoamérica, desde el espiritismo occidental. Tiene que ver con Allan Kardec, un inglés científico que tenía método científico y cómo eso se sincretizó con africanos que los ingleses no querían ni tentar al lado de su mesa. Es muy interesante. Juan, tú querías preguntarle algo. Sí, el crecimiento de estas religiones africanas, pues, más exactamente candomblé, ¿qué tan dinámico ha sido? Más o menos, ¿cuántos adeptos están creciendo por año? Hoy llegamos a Japón. Ya se abrió el primer templo en Tokio. Así que ya estemos en Oriente, vamos ganando terreno y terreno bastante fuerte. En Argentina somos varios, no hay mucho, como sea el batuque o la umbanda uruguaya, la quimbanda. Esos son cultos que sí hay muchísimo en Argentina. Levantas una baldosa y hay. Pero candomblé somos pocos, seremos unas 10 familias como mucho en toda Argentina. En Brasil, de lo que es de Río de Janeiro hacia el norte, que es Bahía, por donde busques, ¿sí? En Paraguay ya hay. En Colombia tengo entendido de que hay, hermano Jaime. He visto que hay casas en Colombia, casas en Venezuela también hay. De hecho, han venido de Cuba a intercambiar conocimiento para llevar para el lado de lo que es la religión yoruba, de la regla de Ocha. Sí, han venido a intercambiar acá. Creo que también ha ido gente de Candomblé a intercambiar a Cuba. O sea, está haciendo bastante fuerza, ¿sí? Está moviéndose bastante. Y adeptos, tendría que entrar a mi legajo de Afrobras y ver cuántos se están moviendo, pero no lo tengo hoy como para decirte si hay tanta cantidad, pero sí te puedo decir de que se mueve a grandes rasgos, sí. ¿Ustedes tienen algún tipo de proselitismo? ¿Cómo hacen? Digamos, los testigos de Jehová son fanáticos por las puertas. Los evangélicos les gusta mucho la bulla. El catolicismo, pues sí, en la antigüedad era, se convierte, lo matamos o se larga. No, entonces, yo creo que acá vos a Orillá o al Candomblé llegás por dos caminos, por amor o por dolor.
Y no hablo de amor por una mujer, porque es lo primero que uno va a pensar. Ah, llego buscando el amor de una persona. No, 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 no. Estamos buscando el amor que a mí me faltaba, el amor espiritual, el amor a la naturaleza, el amor a lo divino. Eso es lo que me llevó a mí, la falta de amor. Y no estoy hablando de un amor de una mujer, ni mucho menos porque tenía 15 y 16 años cuando lo conocí. Lo que menos pensaba era el amor de una mujer. Era un amor que a mí me estaba faltando. Lo que a mí me faltaba, lo que necesitaba, ese grito interno de decir, necesito conectarme con lo más espiritual. Y vuelvo a decir, no que me faltaba religión, porque vengo de base evangélica. Me faltaba mi verdad. Y mi verdad la descubrí acá. ¿Sí? Que no quiere decir que sea la verdad tuya, la verdad del vecino, la verdad del primo, del amigo. No, cada uno busca su verdad. ¿Por qué? Porque todos los caminos conducen a Dios. Ahora, ¿por qué camino querés ir vos? Yo descubrí por el camino que yo quiero ir. ¿Por qué? Porque ese camino me ayudó a descubrir, me descubrí quién soy. Y hoy en día no todas las personas vos le podés hacer esa pregunta y decir, ¿realmente sabés quién sos? ¿Realmente sabés para qué estás en esta vida? Yo creo que la mayoría no sabe ni quiénes son. Y a mí esta religión me ayudó a encontrarme conmigo mismo, que era lo que estaba necesitando tanto el universo. Por eso me cago en la plata, me cago en si tengo en la cuenta bancaria, me cago si tengo una 4x4. Chicos, yo tengo una moto nada más, es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo en mi vida, es una moto. Linda, sí, pero es eso, nada más. Y unas foilas y 21 días de obligación. 21 días en la estera, durmiendo en la estera, durmiendo en el piso, comiendo como esclavo. Recordando los tiempos de esclavitud. Eso será tema para otra oportunidad, que estarás muy invitado, Gerard. Cuando quieran, chicos. Aparte, son un grupo genial. Me encantó el hablar con ustedes, me encantó cómo tratan a la gente. Son unas personas muy cálidas. El hablar con ustedes me han sentido hablar como que estoy, pero con amigos de hace millones de años. Y no me pasa con todo el mundo, así que agradezco. Bueno, estamos filosofando y ese es el nombre de este podcast. Te agradezco tu compañía, tu gentileza al abrirnos un poco sobre tu vida y tu casa. Vamos a tener una segunda parte en otro momento para que hablemos ya un poco de la dinámica del iniciado, cómo funciona, cuál es su recorrido, cosas que también dé luces a la ignorancia que hay sobre este tema y que se pueda entender también que es un proceso serio y muy profundo. Jaime, muchas gracias, Jere. Jaime, no, gracias a ustedes. Seducido y con inquietud de conocer las parábolas. Yo, mira, yo sé que esto es filosofando, pero me voy a tomar un momento del tiempo de ustedes para darle las gracias a Jeremías en calidad de presidente de La Voz de la Generación Irrompible, esta logia radial. Quiero darte nuestro más profundo agradecimiento. Has venido a compartir con nosotros tu sabiduría y tu conocimiento sobre la religión yoruba. Esto lo has hecho acá con dedicación y con paciencia. Yo he tratado de entender las raíces, los valores y las prácticas de lo que ustedes hacen, de esta tradición espiritual. De verdad que de por sí, como médico y humanista, soy 100% empático, pero creo que este es el primer paso en un viaje grande de aprendizaje y de verdad que muchas gracias, Jeremías. Yo voy a decir que... Gracias a ustedes, de verdad, de corazón, gracias por el espacio, gracias por dejarme hablar. Bueno, quería decirle, no como dato menor, mi casa espiritual, mi Lea Ye, en el mes de septiembre del 22. Han venido historiadores de la que es la Universidad de Marín, una universidad muy grande de historia acá de Buenos Aires, y nos han reconocido como la primer casa con ayé tradicional de lo que tiene que ver la religión afro en lo que es zona norte del Gran Buenos Aires. Nos tienen como un gran representante. He dado cátedras en la universidad también, he dado charlas.
Y en algún momento, si gustan, les comparto el material que quedó registrado y demás. Hemos salido en distintos foros, tenemos un libro también que hemos sacado junto con la gente de la Universidad de Marín, y si gustan en algún momento les paso el material. No, Jere, de hecho, dinos tus redes sociales, ¿cómo de los que están escuchándonos, cómo te pueden ubicar? Bueno, me pueden ubicar en TikTok, que es principal la red que más utilizo para hablar de estos temas. Ahí van a ver mis viajes a Brasil. De hecho, no sé si has contado, hermano Jaime, que hemos compartido en Brasil ceremonias, hemos compartido vivencias. Nos conocemos personalmente con Jaime, que no es un dato menor. Hemos vivido 21 días juntos. Así que nos conocemos más que bien. Pasamos muchas experiencias bonitas en el Brasil. Y si quieren ver, ahí van a ver fotos en mi TikTok con el hermano Jaime, con mi familia de santo, con actos litúrgicos dentro de la selva, las cascadas, el mar. Hay alguna que otra cervecita tomando al lado de la playa. No voy a decir que no, porque me he dado mi placer carnal también. Pero bueno, son más que bienvenidos los que quieran seguirme en el TikTok, que es Pai Jeremías Ti Ogun Ya. ¿Sí? Ti con Y. Ti con Y, sí. Ti Ogun Ya, con J. Ja. Ogun Ya. Ahí es donde más hablo del tema, hago vivos hablando con otros sacerdotes, gente de Brasil, bueno, Baba Jaime se suma también en algunos de mis live. Ahí van a poder sacar bastante información. Y si no, en mi Instagram también, Pai Jeremías Ti Ogun Ya. ¿Sí? Muchas gracias, Pai Jeremías. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Aquí estamos ya siguiéndote, Pai Jeremías. Ashe, gracias. Entonces, a todas las personas que escuchan este podcast, que es hecho con mucho cariño, con mucho amor, que la sabiduría que tratamos de transmitir es completamente humana, sin preparativos, sin guiones, sin nada preestablecido, para que de primera mano se pueda conocer al humano detrás de. Y como lo que nos caracteriza filosofando, bienvenidos, que los disfruten, y claro, queremos escuchar sus opiniones en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Y tendremos seguramente otra entrega. Esto es Filosofando. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, buenas noches, buenas noches. Chao. Cambiando el mundo, filosofando cada semana, reflexiones que el alma engalana, con un toque humanista, ven a escuchar, transformemos juntos, vamos a brillar. Historias que nos hacen reflexionar. En cada episodio un nuevo despertar. Con el médico Jaime la mente se abre. En este viaje el saber no se acabe. Filosofando cada semana, reflexiones que el alma engalana, con un toque humanista, ven a escuchar, transformemos juntos, vamos a brillar. Esto fue Filosofando, gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, cada semana hay más. Reflexionemos.